¿Cómo ves este tema, querida Cam, que ahora pues están desarrollando esta narrativa de la supuesta venezualización de México? Oye, Beth, pues sí, creo que es muy importante explicar acá un poco lo que ya remarcabas, ¿no? O sea, la concesión que se está dando es a partir de, a ver, es un lugar que es de la nación, ¿no? O sea, que es un lugar que además fue considerado hasta el sexenio de Miguel de la Madrid como un territorio de seguridad nacional y que justo, ¿no? Se había dado la concesión es un préstamo que se da a los grupos privados para que puedan desarrollarlo de mejor manera. Pero ojo, ¿esto quiere decir que deja de ser un bien de la nación? No. Por supuesto que no, ¿no? Y entonces, en este sentido, cuando vienen pues estas negociaciones entre la REA y el gobierno de México, ¿no? Pues no se llega a un acuerdo, porque bueno, pensemos, ¿no? O sea, la REA, este personaje que como lo comentaba hoy en el presidente, lo comentaba hoy en la mañanera el presidente, pues además, ¿no? Quería que le pagaran pues un precio excesivo, ¿no? Para poder construir, pues, toda esta infraestructura que se está generando, ¿no? Entonces, bueno, al no llegar a un acuerdo, pues el gobierno de México lo que tiene que hacer es proteger, ¿no? Este bien que es un bien del pueblo de México, ¿no? Si no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, que a mi parecer pues hubiera sido lo mejor, ¿no? Pero bueno, pues hay veces que los poderes privados piensan, ¿no? Que no se va a recurrir a porque durante muchísimos años, ¿no? Tuvieron el terror, ¿no? De justo lo que es el vituperio de la opinión pública, la fuerza que tienen los medios de comunicación de decir justo que hay una expropiación, ¿no? Entonces, por este medio, pues era una figura que no se ejercía, no se recuperaban estas concesiones en gobiernos anteriores y finalmente, pues veíamos gobiernos que tenían que dar la mano a torcer con los intereses de los empresarios y finalmente, pues terminaban cediendo a lo que los empresarios querían, ¿no? Creo yo que ahora lo que está haciendo el presidente López Obrador de decir, bueno, pues se intentó llegar a un acuerdo, no hubo las condiciones porque Germán Larrea pues no quiso, ¿no? Realmente llegar a un acuerdo que fuera inteligente, a un acuerdo donde las partes se vieran beneficiadas. Bueno, pues entonces ahora, ¿qué se hace? Se pone el interés de la nación por delante, ¿no? Y es lo mismo que vimos, por ejemplo, con la propuesta de lo que sucedió con la CFE, ¿no? O sea, empresas privadas que utilizan incluso la infraestructura de gobierno, la infraestructura que ha sido pagada con recursos públicos, ¿no? Para buscar crecer, pues, sus intereses, para buscar crecer el dinero que hacen con sus empresas, ¿no? Y bueno, por supuesto, cuando viene esta parte de decir, bueno, órale, estás utilizando infraestructura pública, ¿no? Estás utilizando un bien que ha sido construido a partir del erario, de los recursos de las y los mexicanos, lo único que te pedimos es que ahora pues pagues una renta. Bueno, vemos que siempre la respuesta de estas empresas es decir, pegar el grito en el cielo y decir, no, es que Venezuela y la expropiación y lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es importante que no caigamos en este tipo de narrativas que se están buscando impulsar y bueno, pues apenas se está empezando a generar, pero yo creo que va a ser un tema que, como siempre, ¿no? La derecha busque retomar, busquen hacer un tema más grande y que va a ser muy importante, pues que nosotras y nosotros estemos preparados para poder desmentirlo de la mejor manera, porque creo yo que justo, Beth, ¿no? O sea, es un proyecto de infraestructura que puede ayudar muchísimo a las y los mexicanos, puede ayudar a todo el país en materia económica, puede ayudar a ver un desarrollo importante en la región y bueno, que en ese sentido eso es mucho más importante que aquel negocio que puede estar haciendo Germán Larrea. Sí, es que además yo creo que lo que sí vimos es que todos estos personajes que ya salieron a decir, ten cuidado, Morena te va a quitar tu casa y tu vaca. Y todo esto, claro, que ya están diciendo que el comunismo es que tú tienes 2 vacas y que el gobierno te quita una y se la da a los que no trabajan. Todas estas personas que pues se han aprovechado del desarrollo de estas narrativas, ahora pues con esta supuesta expropiación, pues tienen como esta excusa, ¿no? Porque siempre están ahí como que buscando qué cosa pueden encontrar para crear todo este tipo de narrativas que desprestigian al gobierno del presidente López Obrador, pero lo que sí hemos visto es que pues es una narrativa totalmente discriminatoria, ¿no? Porque están diciéndole a la gente que el gobierno les quiere quitar su casa, incluso pues ya ahí entre bromeando o no, y realmente pues lo que hacen es
desinformar descaradamente, no les importa investigar pues cómo funcionan estas figuras jurídicas y además pues sí ver, remarcar que no les importa lo público, ¿no? Incluso vi a varios diciendo que lo más importante son los individuos, que supuestamente pues la Constitución solo protege los derechos humanos del individuo. Es terrible porque pues lo que protegen nuestras leyes que tanto se han basado en las leyes, en decir, la ley es la ley porque la ley nos protege. Entonces, pues yo creo que se les olvida un poco que justo nuestro sistema de leyes, nuestra Constitución, que pues ha sido una de las más reconocidas mundialmente por el avance que representó en 1917 en reconocer estas garantías individuales que ahora pues conocemos como derechos humanos y que además pues sí existen estas garantías, que es el mecanismo para protegerlas. Pues realmente ellos se olvidan de eso y creen que tenemos que adaptar la sociedad a lo que dicen los ordenamientos, cuando pues debe ser justo lo contrario, ¿no? Los ordenamientos están ahí y se dieron como producto de estas luchas sociales, de las necesidades que tienen pues cada país de acuerdo al contexto social, económico, cultural que existe. Y pues yo creo que o no lo saben o les pasa completamente de noche para utilizarlo y decir que otra vez López Obrador está violentando las leyes, pero la verdad es que ya caen en el absurdo y lo que sí muestran pues es toda esta discriminación, ¿no? De que no les importa lo público, no les importa que se hagan pues todo este tipo de obras, no les importa que el Tren Maya va a beneficiar muchísimo a una zona que se había dejado pues históricamente en el olvido, que no representaba ningún progreso, porque sabemos que le apostaron a Cancún y a toda esta Riviera Maya, pero pues realmente eran beneficios que se quedaban ahí, ¿no? Incluso he platicado con personas que viven en Quintana Roo y pues siempre les representaba tener que trasladarse muy lejos, tener que mudarse, porque siempre es como nada más en esa franja de la ribera donde pues estaban todos los trabajos, todo el desarrollo, incluso las calles, la infraestructura social, todo se concentró en una parte y pues esto también generó hospitales, casas, escuelas públicas, ¿no? Todo concentrado en estas regiones que además ahora lo que vemos es que tienen un exceso de población, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay posibilidad de nueva generación de empleo, etcétera, porque son ciudades que ya están rebasadas, los aeropuertos ya están rebasados, los servicios públicos ya están rebasados, y bueno, por eso la importancia también de empezar a descentralizar con estas partes, ¿no? La importancia de redistribuir, ¿no? Porque ahí lo dejan muy marcado en su discurso, decir que lo que más les importa es el individuo como un solo ser y no como el colectivo. Sí, no, terrible, y como bien dices, ¿no? Se les olvida la historia de la Constitución y se les olvida toda la segunda parte de la Constitución, que justamente habla de los bienes de la nación, ¿no? Que habla, ¿no? De los intereses colectivos, públicos del país, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante que nada más cuando tienen que argumentar ahí en redes sociales, nada más recuerdan lo que se quieren acordar y además ni siquiera se acuerdan muy bien.